Amén, hermanos. Quiero compartirles una enseñanza que está en la carta a los Colosenses. Quiero invitarlos a ir a la epístola de los Colosenses. Es una epístola muy bonita, ya que exalta a Cristo en todas las áreas. Pero antes quiero leerles un pequeño versículo que se encuentra en 1 Corintios 2:9, que dice: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que el Señor, desde tiempos antiguos, tenía muchas cosas, ¿verdad?, que fueron reveladas plenamente por medio de Jesucristo. Y se nos han revelado a nosotros también. Son cosas que jamás habían subido al pensamiento del hombre o al corazón del hombre. Pero dice, le encargó esta tarea al apóstol Pablo de revelarnos a nosotros estos tesoros escondidos que el Señor tenía preparados para nosotros, para los que le amamos a Él. Amén. Y Él aclara y dice, bueno, no cualquiera lo puede entender. Solo la persona que es espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Porque solo el Espíritu es el que nos lo revela y es el que nos da el entendimiento para poder conocer estas cosas y para poder creerlo. Amén. Entonces, entrando a la epístola, la epístola de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo a los creyentes que vivían en Colosas, una ciudad de la región conocida como Asia Menor. Un hombre llamado Epafras inició la iglesia ahí, y cuando visitó a Pablo en prisión, le habló sobre las presiones culturales que los cristianos colosenses recibían. Así que esta carta fue escrita en una de las prisiones del apóstol Pablo. Posiblemente algunos historiadores dicen que fue cuando estaba en Roma. Y el motivo por el cual fue escrita fue para contrarrestar varias malas enseñanzas o doctrinas que se estaban levantando en la iglesia. Habían herejías con respecto a la filosofía, que minimizaban a Cristo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta enfatizando la suficiencia y la supremacía absoluta de Jesús como la plenitud de Dios para la redención y la vida cristiana, y llamando a los creyentes a vivir una vida transformada en Él, dejando atrás las filosofías vacías y prácticas externas que no aportan nada para la santidad. Así que el fin de la carta es demostrarnos que nosotros necesitamos a Cristo y nada más. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, por no acudir a la palabra o por ignorancia, por desconocerlo, muchas veces nosotros sentimos como que nos hace falta algo, ¿no? Cuando tenemos esa comunión con el Señor Jesucristo y nosotros decimos, bueno, empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero siento que me hace falta algo, ¿verdad?
hoy oré, pero siento que me hace falta algo más, ¿no? O hay personas que se sienten vacías, se sienten alejadas de Dios y dicen, siento que me hace falta algo. Y entonces el enemigo es muy astuto y usa esas oportunidades para ir metiendo enseñanzas o doctrinas y donde dice, bueno, sí, tú tienes a Cristo, pero necesitas algo más, ¿verdad? Conocemos a muchas personas que probablemente dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero también creo en tal santo o en otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí ya se va mezclando Cristo más, ¿verdad? O hay personas que dicen, bueno, sí, yo creo en Jesús, pero yo creo que también es necesario que nos metamos a tantos días de ayuno, ¿verdad? Para que podamos experimentar más profundamente a Dios. Y entonces ya agregamos a Cristo más, ¿verdad? O muchas veces decimos, bueno, yo conozco o creo en Cristo, pero también yo quiero aprender más, yo quiero saber más, ¿verdad? Yo quiero conocer más y empezamos a conocer filosofías del mundo y empezamos, bueno, sí, Cristo sí, pero también creo que necesitamos otra cosa y empezamos a desviarnos. Y eso es lo que estaba pasando en Colosas, es lo que estaba pasando en Colosas, que se estaban metiendo doctrinas, ¿verdad? Donde se estaba poniendo a Cristo más algo, Cristo más esto, Cristo más lo otro. Entonces el apóstol Pablo tiene la necesidad de escribir esta carta para decir, Cristo es suficiente. Amén. Entonces quiero llevarlos a Colosenses capítulo 1 y versículo 1. Y vamos a ir leyendo, casi no nos vamos a mover de la epístola. Y en el capítulo 1, versículo 1, tenemos la salutación, el saludo del apóstol y de quien escribe la carta. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo del apóstol Pablo. Nos dice quién escribe la carta, ¿verdad? Y él da una acción de gracias de los versículos 3 al 8. Y lo vamos a leer. Él da una acción de gracias. Él siempre da una acción de gracias por esta iglesia. A pesar de lo que esta iglesia estaba pasando, él siempre da gracias a Dios, ¿verdad? Y dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que no todo estaba mal en la iglesia, ¿verdad? Tenían un amor mutuo, tenían cosas muy buenas y el apóstol Pablo les reconoce eso, ¿verdad? Y le da gracias a Dios porque todo proviene de Dios, porque le da gracias a Dios porque la iglesia, ¿verdad?, estaba formada por la voluntad de Dios. Entonces él reconoce eso también, ¿verdad? Y luego él pasa de la acción de gracias a una intercesión. De los versículos 9 al 14, él empieza a interceder por esta iglesia y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que el apóstol Pablo aquí intercede por la iglesia y pide también, ¿verdad?, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que conozcamos su palabra, ¿verdad?, que aprendamos a crecer, ¿verdad?, que empecemos a ser maduros en las cosas del Señor, en su palabra, y que seamos fortalecidos, ¿verdad?, que nos llene de gozo. Y así también él nos hace un pequeño resumen y él dice que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, ¿verdad? Hasta este punto esta iglesia, ¿verdad?, ha reconocido que Jesucristo es el Señor y que nuestros pecados han sido perdonados. Por eso Él llama santos y nosotros tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Él nos dice, pues nada impide que conozcan más y que le pidamos al Padre que conozcan más de su voluntad, que sean llenos de toda sabiduría y de todo entendimiento en el conocimiento de Él. Y Él aquí empieza a hablarnos de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo, de los que hemos creído en Cristo Jesús, de lo que conlleva eso. ¿Qué es tener a Cristo? ¿O qué beneficios tenemos al tener a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros al tener en Cristo Jesús? Al estar en Cristo Jesús, perdón. Y Él dice que Cristo es soberano. ¿Se recuerdan que les decía al principio que muchos dudaban de la suficiencia de Cristo? Que muchos por eso le agregaban, bueno, vamos a agregar a Jesús, pero vamos a meter otro para, como decimos nosotros, para asegurar, ¿verdad? A veces le oramos a uno y, bueno, orémosle a otro también para asegurar, ¿verdad? Pero no, Él dice, Él es soberano, Él es suficiente. Y Él dice del versículo 15 al 19, y Él dice que Cristo es soberano. Y lo dice de esta manera. Y aquí podemos conocer quién es Cristo, quién es Jesús. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible. Usted quiere conocer a Dios, ¿cómo es Él? Usted puede ver a Jesús, usted puede ver a Cristo, su obra, porque Él dice que es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que usted quiere conocer al Dios eterno, al Dios poderoso, puede ver a Cristo. Lo que Dios es, Cristo es. Lo que Dios siente, Cristo lo siente. Él es la plenitud del Padre. Él nos hizo a nosotros visible al invisible. El que habita en la eternidad, ¿verdad? Allá en la luz inaccesible, Él nos lo ha hecho visible. Es Él, porque en Él habita toda la plenitud. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. Él es Cristo, Él es nuestro Señor. Y luego nos dice que Cristo es soberano, pero también nos dice que Cristo es nuestro reconciliador. Y lo dice del versículo 20 al 23. Y vamos a seguir leyendo. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora
os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que también Él fue el que nos reconcilió con el Padre. Él es soberano, pero también Él nos reconcilió por medio de su sangre. Amén. Entonces nosotros podemos ver, y muchos dicen un ejemplo, ¿verdad? Que antes de la reconciliación, nosotros estábamos de espaldas hacia Dios, ¿verdad? Y Dios también, ¿verdad? Y necesitábamos un intercesor. Cristo vino, ¿verdad? Y nos reconcilió. Él nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? Y Él dice que está predicando el evangelio para que todos, ¿verdad?, volteemos otra vez a ver al Señor, ¿verdad? Que Él siempre tiene su mano extendida para nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Sino que todos vengamos al arrepentimiento, porque Él ya extendió su mano sobre nosotros. Y Él dice que Él es nuestro reconciliador. Pero también Pablo dice, Cristo es el Señor, porque Pablo es su siervo. Y él dice del versículo 24 al 29, y dice, Cristo es el Señor. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Se recuerdan que empezamos leyendo un versículo que hay cosas que no han subido al corazón del hombre ni a su pensamiento? Pero dice que son cosas que Dios tiene preparado para nosotros, cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Imaginémonos, son cosas, ¿verdad?, que solo nosotros podemos disfrutar, creer y vivir. ¿Y cuáles son estas cosas? Que Cristo habita en nosotros. Cristo en mí es la esperanza de gloria. No hay otra cosa más. Por eso Él dice que Cristo es suficiente para mí. Amén. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos justificados. Su Espíritu Santo nos sella. Nosotros somos templo y morada del Señor, donde el Dios eterno, el Dios invisible, el Dios todopoderoso, omnipotente, viene a residir dentro de un vaso. Amén. Un vaso frágil, un vaso de barro, pero que ya no es cualquier vaso, sino es su vaso, es su posesión, porque ha sido comprado con su sangre. Y por eso dice aquí que esto era escondido. No, nadie lo había pensado. ¿Cómo el Dios eterno va a venir y va a vivir en mí? Tal vez para nosotros parezca algo normal, pero para las personas del mundo es algo imposible. ¿Cómo? Si vamos y conocemos un poco de la historia de los griegos, los dioses griegos, ellos están acostumbrados a tener varios dioses, ¿verdad? Y lo único que conocen de sus dioses es que al parecer ellos, ¿verdad?, descienden y hacen uso de las mujeres, de lo mejor que tengan los hombres, ¿verdad? Y ahora ellos se preguntan, ¿cómo es que el Dios eterno, el Dios supremo, que tiene un solo hijo y que lo da por nosotros, y en vez de venir a aprovecharse de nosotros, Él viene a sufrir por mí? Y después de que me ha comprado con su sangre, Él viene a habitar en mí y me hace una nueva criatura. ¿Cómo es eso posible? Por eso dice el apóstol Pablo, es una locura para los que no creen. Para los que se pierden, esto es una locura. Por ejemplo, a los romanos, si le predicaban el evangelio, recuérdense que los romanos, los judíos estaban bajo el gobierno de los romanos en ese tiempo.
Entonces tú le venías a un romano y le decías, te vengo a predicar de la salvación, ¿verdad? De que podemos ser libres en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tú, siendo lógico, venías y le estabas diciendo a un romano, bueno, vengo a hablarte de alguien que está bajo tu gobierno, de un judío que te viene a hacer libre a ti. O sea, ¿cómo? ¿Cómo si los judíos están bajo mi mando? Yo los gobierno. ¿Y cómo dices tú que él me viene a libertar a mí? Es una locura. Es una locura. Para los que se pierden es una locura. Pero para nosotros no. Es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Para el mundo es una locura, no lo puede creer, pero el Dios eterno vino a habitar en mí y dice que Cristo en mí es esperanza de gloria. Es esperanza de gloria. Y dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Siempre vemos que el apóstol Pablo siempre reconoce que es la gracia del Señor la que actúa en él. Amén. Y que así como el apóstol Pablo, también nosotros podemos ser partícipes de eso, porque no hay nada que impida eso. El mismo Dios que salvó al apóstol Pablo, el mismo Dios que derramó su gracia al apóstol Pablo, es el mismo Dios que opera en nosotros el día de hoy. Y aquí empezamos, el apóstol Pablo empieza a tratar los problemas que habían en la iglesia. Y solo como para dar un pequeño vistazo, quiero, el apóstol Pablo del capítulo 2, versículo 1 al 10, empieza a hablar sobre la filosofía, ¿verdad? Y quiero darles una pequeña lectura a lo que la filosofía es, según la definición, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice así, la filosofía es el amor por la sabiduría, que busca entender la realidad, la existencia, el conocimiento, la mente, la ética y el lenguaje a través de pensamiento crítico y la razón, explorando las primeras causas y principios de todo para comprender profundamente el mundo. Es un ejercicio de reflexión profunda que ayuda a cuestionar, argumentar y buscar el sentido de la vida y el universo. En esencia, la filosofía es una disciplina que impulsa a pensar de manera radical y sistemática para alcanzar una comprensión más profunda de la vida y el universo, buscando siempre la sabiduría más elevada. Y de eso se desglosan varias ramas, pero básicamente esa es una definición de lo que es la filosofía. Y vemos qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí del capítulo 2, del versículo 1 al 10, nos dice Cristo superior a la filosofía. Y lo vamos a leer. Y dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que nosotros no necesitamos a Cristo y conocer
el inicio del universo, ¿verdad? Cómo se formó la tierra, ¿verdad? De dónde viene el ser humano. Porque dice que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Y dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo. Por eso Cristo es superior a la filosofía. Y ahora vamos a ver, el apóstol Pablo dice que Cristo es superior al legalismo. Y bueno, aquí hemos escuchado mucho sobre el legalismo, ¿verdad? Y les voy a dar una pequeña definición sobre el legalismo. Y dice, el legalismo es la tendencia a buscar la aprobación de Dios y la salvación mediante el cumplimiento de reglas y tradiciones humanas, en lugar de depender de la gracia de Cristo, creando un sistema de obediencia externa que ignora el corazón y fomenta el juicio sobre otros. Se basa en creer que uno puede ganarse el favor divino por mérito propio, añadiendo requisitos no bíblicos y condenando a quienes no los cumplen, los que se oponen al espíritu de la gracia y el amor de Dios. Eso es el legalismo. Y entonces vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas sobre el legalismo. Y dice así, Cristo superior al legalismo, del versículo 11 al 17. Y dice así, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que Cristo es superior a todas las reglas, es superior al legalismo. Cristo es superior a todo, y así que ahora nosotros nadie nos puede condenar porque no estamos bajo la ley. Amén. Nosotros estamos en Cristo. Por eso es Cristo en mí, esperanza de gloria. Amén. No puedo decir es Cristo más reglas, Cristo más celebraciones. No, es solo Cristo. Cristo es suficiente. Amén. Y seguimos. Y el apóstol Pablo también habla sobre el misticismo que había en la iglesia. Y dice así, del 18, les voy a dar una pequeña lectura sobre qué es el misticismo. El misticismo es la búsqueda o experiencia de una unión directa, personal e inefable con lo divino, trascendiendo la razón y los sentidos físicos para alcanzar una comprensión profunda y una conexión con la realidad última o espiritual. Algunos ejemplos son la meditación, ¿verdad? O oraciones, ¿verdad? Largas, como las que hacen las personas, ¿verdad? Visiones y revelaciones y unidades con la naturaleza, ¿verdad? Son cosas extrañas que la gente practica, y eso es el misticismo. Pero dice el apóstol Pablo que Cristo es superior al misticismo, y dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Así que muchas veces nosotros podemos ver, ¿verdad?, a personas que se jactan, ¿verdad?, de haber tenido algún encuentro con algo, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, bueno, hoy vi a la Virgen tal, ¿verdad? Y dicen, bueno, dice que esas son visiones que ellos se jactan, ¿verdad?, por la mente carnal que hacen. Pero recordemos qué es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que cualquier ángel o aparición que venga y que anuncie algo contrario al evangelio, ¿verdad?, de la gracia, sea maldito,
sea maldito. ¿Por qué? Porque esas personas no dicen, oh, venimos anunciando las buenas nuevas, sino dicen, oh, quiero que me construyan un templo y que me adoren. Es totalmente contrario, ¿verdad? Porque desde ahí se ve la mentira que es de Satanás. ¿Por qué? Porque lo que Satanás busca es ser adorado, así de simple. Entonces nosotros no tenemos que buscar conexiones como con lo más, con revelaciones y cosas así, no. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Y dice que Cristo es superior al ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la doctrina filosófica que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia a conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al cumplimiento de la necesidad de diversas índoles. Como ejemplos, tenemos como la obediencia a una figura a cualquier líder espiritual, restricciones a la libertad, como que te privas de salir. Hay ejercicios, por ejemplo, como aquellas personas, ¿verdad?, que toman posiciones y se quedan por largos tiempos así, para buscar una conexión con lo trascendental, con lo espiritual. Y hay personas, ¿verdad?, que se flagelan o se hieren a sí mismos, ¿verdad?, para poder mitigar su culpa. Y eso es lo que se estaba metiendo en la iglesia de Colosas. Pero el apóstol Pablo nos dice que Cristo es superior a eso. Y lo dice de esta manera: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que muchas personas pueden pasar largas horas, ¿verdad?, en posiciones incómodas y como que ellos están diciendo, bueno, estoy dominando mi yo interior, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que eso no puede combatir a la carne. No tiene ninguna fuerza contra el apetito de la carne, no sirve de nada. Al final no te sirve de nada eso. Pero el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 3 nos dice que hay una nueva vida en Cristo. No necesitamos nada más, solo a Cristo. Y él dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que, en resumen, en relación con el Padre, Cristo es su imagen perfecta. Cristo es creador. Cristo es cabeza de todo el universo. En el orden de la salvación, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el origen y razón de todo, porque en Cristo habita de modo permanente la plenitud de Dios. Cristo es quien nos ha reconciliado con el Padre. Finalmente, en cuanto a la gloria de Jesucristo, Cristo es exaltado sobre la filosofía, exaltado sobre el legalismo. Cristo es exaltado sobre el misticismo. Cristo es exaltado sobre el ascetismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito de todo. Amén. Fuera de Él no necesitamos nada. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y muchas veces viene la duda, los ataques. Hace unos días veíamos, ¿verdad?, que debíamos de ponernos la armadura, ¿verdad? El pastor Marcos nos enseñaba eso, porque muchas veces vienen esos dardos encendidos del enemigo y nos dicen, bueno, tienes a Cristo, pero no estás viviendo la vida que deberías de estar viviendo, ¿verdad? Amén. Y nos dice, bueno,
Es por fe, tienes a Cristo, según tú, ¿verdad? Pero ¿no crees que necesitas algo más? Y no, la palabra de Dios dice que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y el Señor nos invita a nosotros a que no solo lo tomemos como una lectura o como un conocimiento, y que digamos sí es cierto, sino que cuando vengan esos ataques, cuando la carne quiera salir a relucir, nosotros podamos decir: Cristo en mí es esperanza de gloria. Cristo en mí es esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Nosotros debemos de aprender a conocer que sí, probablemente nosotros vamos a tener muchas faltas. Amén. Pero ante todo eso, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitas nada más. No necesitamos nada más. Cristo en mí es esperanza de gloria. Y volvemos y recordamos lo que dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues esa es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Así que muchas veces te pueden decir: mira, sí, a ti te falta, pero no, en Cristo tú y yo estamos completos. Y recuerden que el apóstol Pablo escribió esta carta cuando estaba en prisión. Bueno, y te puedes decir: bueno, me estás hablando de que estás completo, pero estás en una prisión, no tienes nada. ¿Y cómo me dices que estás completo? Recordemos que lo que decíamos al principio, que solo el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y muchas veces nosotros decimos, y vienen esos ataques a nuestro corazón y dicen: ¿no sientes que te falta algo? ¿No sientes que tienes que hacer esto o hacer lo otro? ¿O abstenerte de esto, abstenerte de lo otro? ¿O tienes que ir a cierto lugar para tener un encuentro? ¿O tienes que privarte de esto? Y la palabra de Dios nos dice: no, Cristo es suficiente y ustedes están completos en Cristo. Amén. Así que cuando venga esa duda, cuando nos sintamos afligidos, cuando el enemigo quiera lanzar esos dardos sobre nuestras vidas, ustedes recuerden que en Cristo están completos y Él es suficiente. Él está sobre todo. Muchas veces nosotros lo llevamos en nuestra mente, pero el Señor nos dice que es para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Usted puede decir: bueno, yo nunca he experimentado esa vida. Siempre que vienen esos ataques yo me deprimo y me desconsuelo y quisiera que alguien me rescatara. Pero el Señor nos llama a que lo conozcamos a Él y que sepamos que en Él estamos completos. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Estás pasando una adversidad, aflicciones, enfermedades, deficiencias en cualquier lado de tu vida. Tú puedes decir, así como el apóstol Pablo, aún estando en la cárcel: Cristo es suficiente. Cristo es soberano y Cristo es superior a todo lo demás y no me hace falta nada. Amén. Amén. Así el apóstol Pablo dice: bueno, ya que conocemos que Cristo es suficiente, bueno, ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Y él dice en el capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué es tan fácil decir a él: hagan esto? ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Amén. Porque no es lo que hagamos, lo que hicimos o lo que nosotros vamos a hacer, sino es lo que Cristo hizo. Por eso el apóstol Pablo, después de darnos esta explicación, que Cristo es superior a todo, que Cristo en nosotros es esperanza de gloria, que en Él se esconde la sabiduría, todos los tesoros, y que Él es la plenitud del Dios invisible, Él se le hace tan fácil decir: bueno, hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo esto es posible. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos, porque Cristo es suficiente. Amén. Porque Él lo llena todo. Amén. Así que, hermanos, es una bendición haber compartido esta palabra con ustedes. Y recuerden, hermanos, que Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. Estamos completos. Completos. Amén. Y si alguien dice, bueno, hay que luchar contra esto. No, Cristo es suficiente. Cristo ya los exhibió. Cristo ya venció. Si había algo contrario a mí y ha sido clavado en la cruz del Calvario, Cristo ya pagó. En Cristo yo estoy completo y no me hace falta nada. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Ha sido una bendición haber compartido la palabra del Señor.